tal? Les habla Jimena del Instituto Alfa y hoy en la materia de inglés veremos diversos temas. Comenzaremos con los adjetivos posesivos, que son aquellos que denotan posesión. Esto quiere decir que hablaremos de lo que posee una persona. Para tener un uso correcto de los adjetivos posesivos, es importante recordar que cada uno de nuestros pronombres personales, que en este caso sería el sujeto de la oración, le corresponde un adjetivo posesivo. Esto quiere decir que el adjetivo posesivo dependerá del sujeto que tengamos en nuestra oración. Y tendríamos I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. A continuación tenemos un ejercicio donde se presenta el sujeto y el objeto que poseerá. Vamos a desarrollar oraciones con adjetivos posesivos. En el primer caso tenemos una niña y un libro, por lo tanto quedaría Her book. Para el siguiente tenemos un señor y una campana, por lo tanto quedaría His bell. En el siguiente tenemos nuevamente al señor con una pelota, entonces quedaría His ball. Y por último tenemos una mamá y una niña, que serían ella y una cámara, por lo tanto quedaría Their camera. Continuaremos con el verbo to be, que su traducción es ser o estar. Con el verbo to be podemos hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Veremos cómo realizar cada una de estas. Para esto hay que tener en cuenta que tenemos tres formas del to be, las cuales son am, is y are. Para esto tendremos que cada pronombre personal le corresponde uno de estos. Para I, am. Para she, it, he, la tercera persona del singular, le corresponderá is. Y para you, we, you, they, le corresponderá are. Para las oraciones negativas, cada sujeto conservará el verbo to be que le corresponde y se utilizará la palabra auxiliar not, que me sirve para negar la acción. Y para la interrogativa sucede lo mismo. Cada pronombre personal conserva su verbo to be, únicamente que el orden cambiará. Primero colocaremos el verbo to be seguido del sujeto. De esta forma, para desarrollar una oración afirmativa, tendría que colocar primero al sujeto seguido del verbo to be que le corresponde más el complemento. Para una oración negativa, tendría el sujeto seguido del verbo to be que le corresponde más el auxiliar y por último el complemento. Y para una interrogativa tendré que colocar primero el verbo to be seguido del sujeto, el complemento y mi signo de interrogación. Continuaremos con el presente. Este tiempo verbal me sirve para expresar hábitos y rutina, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. También para dar instrucciones o indicaciones o para hablar de eventos programados presentes o futuros. El presente simple afirmativo se forma con el infinitivo del verbo sin tú. En la tercera persona del singular, he, she, it, se añade una S al final del verbo. A continuación veremos la estructura para poder realizar una oración afirmativa. Primero colocamos el sujeto, seguido del verbo en presente simple, más el complemento. Hay que recordar que a la tercera persona del singular, al verbo se le agrega la S. Para una oración negativa, utilizaremos el verbo auxiliar do o dos, seguido de not para negar la acción. En este caso me quedaría sujeto más do o dos más not más el verbo en presente simple más el complemento. Hay que aclarar que se utiliza do para los siguientes sujetos: I, you, we, you, they, y se utiliza dos para he, she, it. Como el dos ya me está indicando que mi oración está en tercera persona del singular, por lo tanto el verbo en presente simple no llevará la terminación con s. Para cuestionar en presente simple, colocaremos primero el verbo auxiliar do o do seguido del sujeto más el verbo en presente simple más el complemento. Aquí ocurre lo mismo que en la oración negativa. Si utilizo dos con he, she o it, entonces el verbo en presente simple ya no debe de llevar la S porque el dos me está indicando la tercera persona del singular.